con poder y amor. Las 10 de la mañana, ahora, las 10 de la mañana de este lunes, día 6 de marzo. Acabamos de pasar Semana Santa y nuevamente tenemos con nosotros, como siempre te digo, para mí es todo un placer, un orgullo poder seguir con esta sección, aunque ahora mismo esté lejos, en breve estará con nosotros en Fuerteventura el pastor Alberto Ares. Pastor, muy buenos días, Dios me lo bendiga. Buenos días, David, ¿cómo estás? Oye, yo no sabía que se había retrasado tanto el tiempo. Estamos el 6 de abril, dijiste 6 de marzo, 6 de abril, 6 de abril. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Tú cómo estás? Pastor, de maravilla, la verdad que hemos pasado una Semana Santa, 6 de abril es verdad, hemos pasado una Semana Santa que hemos también visto algunas procesiones aquí en Fuerteventura, en Puerto del Rosario, y también creo que vamos a hablar en el día de hoy, en este espacio, de la Semana Santa, de cómo es, etcétera, etcétera. Sobre todo, como siempre decimos, qué dice la Biblia sobre ella, ¿no? Correcto, pues si tenemos unos minutitos podemos hablar perfectamente de la Semana Santa, qué dice la Biblia, si la Biblia dice algo o no, si esto es un invento o realmente es una tradición sacada de la Biblia. Venga, vamos a hablar de esto, estupendo, perfecto. Vamos a hablar en el día de hoy, como te comentaba, con el pastor Alberto Ares de la Semana Santa. También tenemos algunas preguntas para poder hacerle y además que, como siempre te digo, encantado, pastor, de tenerte con nosotros. Aunque estés lejos, estás aquí con nosotros y como siempre vamos a gozarnos de la palabra y vamos a hablar un poco de esta Semana Santa. ¿Qué dice la Biblia sobre la Semana Santa? Si comenta o dice cuándo falleció nuestro Señor Jesús, etcétera, etcétera. Pastor, adelante cuando quiera. Perfecto, perfecto. Pues vamos a hablar un poquito de la Semana Santa, que ya te adelanto evidentemente que la Biblia habla muchísimo de lo que ocurrió, lo que nosotros recordamos en Semana Santa. Vamos a partir de la base que la Biblia no menciona la Semana Santa como tal, o sea, esas palabras no las vas a encontrar porque Dios en ningún momento nos llama o hace hincapié a que nosotros tengamos una Semana Santa, sino más bien una vida santa. ¿Vale? Lo que pasa es que después, bueno, la tradición humana, sobre todo la tradición católica, ha querido rescatar lo que pasó en estos días y se recuerda, y luego ya un sinfín de ceremonias, un sinfín de tradiciones, de rituales que el hombre o la religión ha ido añadiendo a esos días que recordamos todo lo que atravesó nuestro Señor Jesucristo para morir. La Biblia sí habla de cuándo Jesús murió, la Biblia habla de cuándo Jesús resucitó, encima con horas exactas. O sea, no podemos afirmar solamente el día, sino incluso la hora, lo que sucedió, quién lo vio, quién no lo vio, qué sucedió. Pero vamos, si te parece, al principio de lo que nosotros conocemos como la Semana Santa. Que la Semana Santa para el cristiano empieza desde el domingo anterior que ya pasamos, que se conoce como el Domingo de Ramos, hasta el día de ayer, hasta el Domingo de Resurrección. ¿Y qué sucede en toda esa semana? Bueno, déjame retroceder todavía un poquito más. Resulta que Jesús se cría y pasa su mayor parte de vida, sobre todo su mayor parte del ministerio público, en Galilea, concretamente en Nazaret. De allí dice la Biblia que tuvo que afirmar su rostro para subir a Jerusalén. Todo judío, creo que ya esto lo hemos hablado en otra ocasión, y si no, pues te lo comento para que puedan saberlo porque es muy interesante. Todo judío estaba obligado a subir 3 veces al año a Jerusalén para celebrar lo que se conoce como las fiestas solemnes. Una de esas fiestas es la Pascua. Ya hemos hablado de las otras, de los tabernáculos, del Pentecostés. Bueno, la fiesta de la Pascua, que es cuando se recordaba cómo Dios, con mano poderosa, con brazo extendido, liberó al pueblo a su pueblo, al pueblo de los hebreos de la esclavitud de los egipcios. Y cómo a través de una sangre del cordero que se rociaba en el dintel de la puerta pasó el ángel de la muerte y no tocó a ningún primogénito de los hebreos. Y bueno, eso es lo que se conoce como la Pascua, que siglos más adelante el apóstol Pablo nos revela que nuestra Pascua es Cristo. Ya nosotros celebramos a Cristo. Bueno, recordamos la liberación de Egipto, recordamos todo eso, está bien, porque es una fiesta solemne que es perpetua para todas las generaciones, pero nosotros a quien celebramos es a Cristo. Así que todo judío tenía que subir a Jerusalén, estuviera donde estuviera, tenía que subir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Así que todo judío de Galilea tenía que subir.
para celebrar una fiesta, que eran días de alegría, eran días de gozo, días de reencuentro entre muchas personas que quizá durante el año no se habían visto y en esos días se iban a ver. Pero el propósito de Jesús era muy diferente. Jesús sabía que esta iba a ser, por así decirlo, la última subida a Jerusalén, porque allí sabía lo que iba a enfrentar. De hecho, antes de emprender este largo viaje, que eran unos 7 días de camino aproximadamente, él anunció a sus discípulos, mira, que sepan que es necesario que yo suba a Jerusalén y es necesario que yo padezca mucho por mano de los principales religiosos. Es más, les dice, yo voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Y esto fue tan, pero tan impactante para sus discípulos que el propio apóstol Pedro, dice la Biblia, que tomó a Jesús aparte y comenzó a reconvenirle. Esto significa que comenzó a llamarle la atención y le dijo aquellas famosas palabras del Señor: en ningún caso esto acontezca. Pero el Señor le dijo: mira, Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque estás poniendo tu mirada en las cosas de la tierra, y donde hay que poner la mirada es en las cosas eternas, en las cosas celestiales. Así que Jesús emprende ese largo viaje hacia Jerusalén. Dice la Biblia que cuando está llegando sucede algo un poco atípico, un poco anormal, un poco extraño, porque le dice a 2 de sus discípulos que fueran a otra aldea a conseguir un pollino, una hija de asna que nunca había sido montada, que nadie había puesto nunca la indumentaria que se pone para montar a los burros, y dice, y hacérmelo traer. Y le hacen traer este asno. Dice la Biblia que el Señor se sube en ese asno y comienza a entrar por Jerusalén montado en un asno. Todo esto es un poco extraño porque uno dice, bueno, ¿y por qué te montas en un asno ahora? Lo lógico hubiera sido que te montes desde Galilea, ¿verdad? Los burros, los asnos, los pollinos eran usados para esto, para que el humano no cargara, sino que cargara al animal o cargara a las personas más débiles, quizá mujeres embarazadas, ancianos, bebés. Y o sea, tú has estado todos estos días, toda esta semana caminando y ahora vienes a pedir un burrito, un asno, qué cosas, ¿no? Pero algo todavía aún más sorprendente sucede, y es que cuando Jesús entra por Jerusalén, dice la Biblia que multitudes, recuerda que estamos en fiesta en Jerusalén, estamos en días de Pascua, miles y miles y miles de judíos se han dado cita en ese lugar. Y multitudes, miles de personas comienzan a rodear a Jesús. Muchos toman sus alfombras que las usaban, pues bueno, para pasar las noches, incluso para abrigarse, las tiran al suelo en señal de honor a Jesús. Muchos cortan hojas de palma, hojas de árboles y las tiran, ramas de árboles, perdón, y las tiran frente a Jesús, reconociéndolo como que era un rey. Y uno dice, pero es que no entiendo lo que está sucediendo. Uno, humanamente hablando, o quizá con nuestra mente europea, quizás no entendemos en absoluto lo que está sucediendo ahí. ¿Por qué están aclamando a Jesús como un rey? Porque le decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y comienzan a recibirlo como si fuera un rey, pero que es un hombre subido en un burro, pero que es un hombre normal y corriente, que no tiene ninguna corona. Es un hombre que no tiene la vestimenta de un rey. Es un hombre que no viene con un cortejo real. O sea, ¿por qué la gente lo está recibiendo como un rey? Y se conoce el Domingo de Ramos porque mucha gente comienza a tirar esos ramos delante de Jesús y comienza a coronarlo como un rey, lo comienza a alabar y a bendecir como un rey. ¿Pero por qué? Yo te lo explico. La Biblia nos da la razón, nos da la respuesta, perdón. Resulta que en aquel momento los judíos estaban invadidos por Roma, era Roma quien gobernaba sobre Israel. Roma, a pesar de que te dejaba vivir tu fe en cierta manera, te daba libertad, incluso permitía que hubiese un gobierno judío, pero aún así era un gobierno, era un imperio, los romanos, que te extorsionaban al límite en cuanto a impuestos, eran abusadores, asfixiaban al pueblo a través de impuestos. Y se sentía, y eran muy crueles para aquellos que no querían pagar impuestos o que se rebelaban. Las torturas, las peores torturas eran las de los romanos, la cruz y un sinfín de cosas más, ¿no? Resulta que el pueblo judío estaba esperando ese Mesías prometido milenios atrás. Desde Génesis capítulo 3, desde los tiempos del Edén, ya todo judío estaba esperando a ese Mesías prometido. Y hay un sinfín de profecías
de ese Mesías, ¿verdad? La Biblia nos habla, por ejemplo, de que el Mesías iba a nacer de una virgen, nos habla pues que el Mesías iba a nacer en Belén, nos habla de que iba a ser, qué sé yo, del linaje de David, de la tribu de Judá, de cantidad de... Hay más de 300 profecías que el Antiguo Testamento arroja hacia el Mesías y todas se cumplieron en Jesús. Pero hay una profecía, curiosamente, que es un tanto extraña porque dice, en Zacarías capítulo 9, dice que el Mesías iba a entrar por Jerusalén montado en un asno, en un pollino. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando toda esta multitud, esas miles y miles de personas, observan a Jesús montado sobre un asno, ellos supieron conectar inmediatamente lo que estaba sucediendo con aquella profecía. Ellos dijeron, la Biblia dice, en este caso la Torá, el Antiguo Testamento dice que nuestro Mesías entrará por Jerusalén montado en un asno. Y ellos miraron, he aquí hay un hombre que está entrando por Jerusalén montado en un asno. Este es nuestro Mesías, este es nuestro rey. Por eso la gente comenzó a alabar a Dios. Fue algo precioso. Lo coronaron como un rey, lo trataron como un rey, lo recibieron como un rey. Aunque sabemos que unas pocas horas después, 3 días después, esa misma multitud que estaba gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, iba a estar gritando, crucifíquenlo, mátenlo. Así que de aquí podemos sacar muchísimas enseñanzas, entre ellas que la multitud no es buena en absoluto. Gloria a Dios por esas multitudes que hoy adoran al Señor, pero las multitudes son cambiables, son manipulables, pero totalmente. Solo hay que ver nuestro estado, ¿verdad? Los de arriba dicen, ahora tenemos que pensar en esto, ahora esto es bueno, y las multitudes como borregos, parecen como borregos, sí, y van creyendo lo que alguien les está diciendo. O sea, las multitudes son muy manipulables. Encontramos el Domingo de Ramos que las multitudes aclamaban a Jesús como un rey, pero encontramos que el día de la crucifixión fue esa misma multitud quien estaba pidiendo la cabeza de Jesús. Así que hay que tener mucho cuidado con este asunto. Luego, después de ahí, Jesús celebra lo que nosotros conocemos como la última cena, ese lugar donde se reúne con sus 12 discípulos, y allí sucede, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Te garantizo, David, que no tendríamos programa hoy solo para hablar de la última cena. Y Jesús hace aquello que ya creo que hemos hablado, de cómo Jesús se levanta, se ciñe una toalla, coge un lebrillo con agua y postrado en tierra dice que comienza a lavar los pies de los discípulos. Ahora, entiendo una cosa, la cultura de aquel entonces, que evidentemente no existía el calzado que hoy tenemos, no existía las carreteras, el pavimento que hoy tenemos, y bueno, pues los pies estaban bastante sucios, bastante heridos, en las carreteras antiguas que era todo de tierra había bastante estiércol de los animales, así que incluso había heridas en los pies, infecciones en los pies, así que la gente lo que solía hacer era contratar a un esclavo, porque en aquel entonces estaba permitida la esclavitud, desgraciadamente. Lo que se hacía en aquel entonces era contratar a un esclavo de la clase social más baja, porque incluso dentro de los esclavos había clase social. Se contrataba al esclavo más bajo, más pobre, y era el que iba a lavar los pies. Si tú eras el señor de una casa, el dueño de una casa que tenía cierto poder adquisitivo, ibas a tener una reunión, tú contratabas a un esclavo para que lavara los pies como señal de honra, ¿no? Bueno, yo te lavo los pies para entrar en mi casa. Pero resulta que no hay ningún esclavo en esa casa, sino que es el propio Jesús el que comienza a lavar los pies, uno a uno a sus discípulos. Claro, cuando Pedro, que como tú bien dijiste hace unos cuantos programas atrás, es un bocachanclas, no sé si te acuerdas, cuando Pedro experimenta esto, le dice, no, Señor, te estás equivocando, ¿no? Yo no puedo permitir esto. Yo no puedo permitir que tú me laves los pies a mí. Y el Señor le dice, mira, Pedro, lo que está pasando ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. No te niegues, porque el que no se deje lavar los pies por mí no puede tener parte conmigo. El Señor le está revelando algo muy importante, y es que en el reino de Dios nosotros estamos para servir y no para ser servidos. El Dios del universo, el rey del universo, el rey de reyes, como lo presenta la Biblia, él no es simplemente un rey, sino que es el rey sobre todos los reyes, pudiendo ejercer su autoridad y su reinado aquí en la tierra, se hizo siervo, se hizo esclavo.
Y dice que tomó forma de hombre, se hizo semejante a nosotros y descendió. Y pudiendo tener toda la autoridad del mundo, él lo que hizo fue comenzar a servir, porque nosotros como creyentes estamos para servir. La iglesia está para servir. Bueno, también en esa cena, para hacerte esta Semana Santa un poco más corta, para que nos dé tiempo un poquito a hablar de todo, sucede que Jesús anuncia la negación, la traición, perdón. Jesús anuncia que uno de los 12, uno de ustedes les dice, me va a traicionar. ¿Qué te parece? Tú imagínate en una cena, David, estamos 13 personas, porque es Jesús con sus 12 discípulos, 13 personas, y uno de ellos, bueno, uno de ustedes me va a traicionar. Ahí empezarían las sospechas, ¿quién será? ¿Quién no será? Resulta que nadie sospecha de Judas. Judas era un perfecto estratega, era un camaleón, como alguna vez dijo mi esposa, era un camaleón que se sabía adaptar y él podía engañar a todos y nadie sospechó de Judas. Todos empezaron a decir, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Pero Judas dice algo diferente a los demás. Él no dice, ¿seré yo, Señor? Sino que dice, ¿seré yo, Maestro? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, tú me acabas de considerar maestro y no tu Señor. Yo simplemente soy para ti un maestro, alguien que enseña, alguien que predica, pero no me he convertido en el Señor de tu vida. A pesar de que Jesús le dijo públicamente, tú lo has dicho, tú eres ese traidor, los discípulos no entienden nada y dicen, bueno, pero ¿y quién es? O sea, es que no sospechaban de Judas. Y atento a esto, David, porque dice la Biblia que Jesús lo que hace es, bueno, atentos, dice Jesús, aquel que moje el pan en mi plato, ese es el traidor. Por alguna razón, dice que en ese momento Judas coge pan, lo moja en el plato de Jesús y se lo come. O sea, más claro el agua, ¿verdad? Como dice por ahí, blanco y en botellas leche, o sea, más claro el agua. Pero aún así los discípulos se quedaron como, no entendemos, ¿quién es el traidor? Así que Jesús se acerca a Judas y le dice, mira, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Se lo dice a la cara. Jesús no tiene ningún problema y se lo dice, mira, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es mejor que ya te vayas, me traiciones y acabemos con esta historia. Y Judas se va y efectivamente se va a los líderes religiosos y lo vende por una cantidad irrisoria, ridícula de dinero, que eran 30 monedas de plata. Y vende al Dios del universo por 30 monedas de plata. Por cierto, 30 monedas que no disfrutó, porque aquel que traiciona a Jesús nunca va a disfrutar de su traición. Puede pensar que negando a Jesús o viviendo una vida ajena a Jesús puede disfrutar, nada más lejos de la realidad. Esa misma traición fue lo que le llevó después a quitarse la vida. Aquellos que niegan al Señor, aquellos que traicionan al Señor por 30 miserables monedas de plata, nunca van a poder disfrutar de ese dinero. Nunca se puede disfrutar de la vida disfrutando, negando o traicionando al Señor. En esa última cena, el Señor también anuncia el nuevo pacto. Ese nuevo pacto que iba a suceder, recordemos que para ese momento el pueblo de Dios, la humanidad, estaba viviendo bajo la ley. La ley dice que el hombre que pecare se ha de morir y se había creado todo un sistema religioso para poder obtener no el perdón de los pecados, sino para que el pecado fuera cubierto un poquito, que era con sacrificios de animales, bueno, un sinfín de cosas que era prácticamente imposible cubrir toda esa ley, pero Jesús le dice, este es mi nuevo pacto. Y saca aquel famoso pan, aquella famosa copa de vino. Dice, este pan representa mi carne. Y esta copa, este cáliz, no es mi sangre, representa mi sangre. Y entonces a partir de mi muerte vamos a entrar en un nuevo pacto, en una nueva alianza, que es la alianza que nosotros conocemos vulgarmente como el Nuevo Testamento, el tiempo de la gracia. Ahora, gracias al sacrificio de Jesús, nosotros podemos obtener perdón de los pecados. Bueno, de ahí dice la Biblia que se va para el Getsemaní. Getsemaní es un huerto que se encuentra en el Monte de los Olivos. No se va con todos sus discípulos, sino que se va con 3 de ellos nada más, Jacobo, Juan y Pedro. Allí Jesús comienza a entrar en una especie de agonía, en una especie de sufrimiento, a tal grado que dice la Biblia que él comienza a sudar sangre.
no es que sude sangre. Hay una explicación médica para esto, que cuando uno está en una crisis de ansiedad muy fuerte, de estrés, hay unos mínimos, ínfimos vasos sanguíneos por aquí, por la frente, que pueden explosionar, que pueden explotar, que pueden llegan a su límite y brota un poco de sangre, haciendo parecer que son gotas de sudor. Por eso parece que dicen, no, son gotas estaba sudando sangre. No, estaba expirando sangre por aquí, ¿no? De la agonía que estaba. De hecho, él se lo dice a sus discípulos, mira, estoy inmensamente en agonía, orad por mí, les dice. Los discípulos, bueno, no son capaces de orar, sino que se quedan dormidos. En ese momento Jesús hace una de las oraciones más conocidas de toda la Biblia, cuando le dice al Padre, Padre, si es por mí, no quiero pasar este momento. Aparta de mí esta copa, le dice. Esa es la oración exacta. Aparta de mí esta copa. La copa en la Biblia es un simbolismo de la ira de Dios. Jesús sabía la que se le venía encima. Jesús sabía lo que iba a sufrir. Jesús no estaba sufriendo tanto por los látigos romanos, ni siquiera por la cruz que iba a experimentar después. Jesús lo que estaba sufriendo era porque iba a vivir el desamparo de Dios. Créeme que no hay nada peor que vivir alejado de Dios. Porque el que más, el que menos puede aguantar un latigazo, incluso la cruz, que no digo que no duela, eso duele inmensamente, tanto es así que te provoca la muerte. Pero el mayor dolor que una persona puede experimentar en esta vida es el desamparo de Dios. Es vivir su vida alejado de Dios. Es vivir una vida sin tener la certeza o la convicción de que Dios no está contigo. Eso Jesús le dijo, no, si puede ser, aparta de mí esta copa, Señor. Ahora bien, que no se haga lo que yo quiero, dice Jesús, que se haga siempre tu perfecta voluntad. Qué bonito esto, ¿verdad? Hay que aprender a orar y expresarle al Señor lo que nosotros queremos, lo que nosotros sentimos, lo que a nosotros nos gustaría que pudiera pasar, pero sobre todas esas cosas, dice la Biblia, tiene que prevalecer la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. Ahí aparece, ¿quién? Aquel traidor, aquel que se había ido de la cena y había traicionado a Jesús, y se presenta, no, ya no está solo, sino con cientos, con un ejército de judíos, ¿cómo se dice?, de guardianes del templo. Y ahí se presenta y traiciona a Jesús con un beso, porque claro, en la oscuridad allí todos los judíos eran muy parecidos, estaban cubiertos también. Judas dice, mira, le dice a los judíos, a quien yo le dé un beso en la mejilla, era un saludo muy común en aquella época, ese es el maestro, ese es Jesús. Así que Judas se acerca a Jesús y le da un beso y le dice, ¿a qué vienes, amigo? Con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Qué tremendo, ¿no? Ya Jesús sabía perfectamente qué es lo que estaba haciendo Judas. Judas, de una manera tan hipócrita, tan traicionera, se acercó a Jesús y le dio un beso, un saludo, que era lo típico. Pero Jesús le mira a los ojos y le dice, ¿pero qué estás haciendo? Si yo sé que me estás traicionando, con un beso me traiciona. En ese momento dice la Biblia que atrapan a Jesús. Lo atrapan, lo atan. Fue un momento muy tenso, muy complicado. Tanto es así que Pedro desenvaina una espada que dice que tenía y le corta la oreja a uno de los que por allí pasaba. Jesús le llama la atención a Pedro y le dice, ¿qué estás haciendo? No has entendido nada. La violencia nunca es el camino, le dice Jesús. A quien hierro mata, por hierro va a morir. La violencia nunca, Pedro, nunca es el camino. En ese momento donde Jesús sabe que va a ir a morir a la cruz, pero todavía tiene unos instantes para recoger la oreja y sanar a ese hombre que Pedro le había cortado la oreja. Qué tremendo es el Señor, siempre pensando en hacer el bien, aún a los propios enemigos, aún a aquel hombre que le estaba prendiendo, le sana de la oreja. Y nos da la enseñanza de que la violencia nunca es el camino. Aunque ejerzan contra nosotros violencia, nosotros nunca podemos devolver esa violencia. La Biblia dice que no devolvamos mal por mal, que no seamos vencidos por el mal, sino que el bien tiene que ser siempre nuestra arma. Allí se lo llevan, ¿verdad? Y lo llevan a casa del sumo sacerdote, de Anás y de Caifás. Por cierto, esto es una irregularidad tremenda, esto es una ilegalidad tremenda, porque los juicios, primero que nunca se podían llevar a cabo de noche. A Jesús lo arrestan de noche, lo llevan a juicio de noche. Esto es ilegal por completo. A una persona que no había sido condenada previamente no se le podía atar ni golpear. Jesús no solamente fue atado, sino que fue menospreciado, fue burlado, fue escarnecido, fue golpeado, fue escupido. Se le tenía que juzgar en sitios públicos, en sitios llevados a cabo para eso. A Jesús se le condena
en una casa, en la casa de Caifás, vuelvo y repito. O sea, que podríamos hablar de cómo el juicio esa noche a Jesús fue totalmente ilegal. No solamente el juicio, el arresto, todo fue ilegal. Allí Jesús pasa una de las peores noches de su vida, probablemente la peor, y se lo llevan a Pilato. Recuerda que quien arresta a Jesús son los judíos, pero los judíos tienen a alguien por encima, que son los romanos. Los judíos tenían cierta libertad, te decía al principio, y permitían, los judíos podían hacer sus cositas, pero no podían condenar a nadie, tenía que ser Roma, así que se lo llevan a Pilato. Mira, Pilato, este hombre tienes que juzgarlo. Dice la Biblia que Pilato empieza a observar a Jesús y tiene una conversación muy interesante con Jesús. Entablan algunas palabras, algunas preguntas. Y dice la Biblia que Pilato hasta en 3 ocasiones dice públicamente: lo siento mucho, yo no hallo delito en él. Yo sé que ustedes me lo han traído, yo sé que ustedes dicen que este es un alborotador, yo sé que ustedes dicen que este es un blasfemo, yo puedo llegar a entender muchas cosas, pero yo lo siento mucho, no hallo delito en él, hasta en 3 ocasiones. La propia mujer de Pilato se acerca a Pilato y le dice: mira, he tenido un sueño esta noche. Solamente te voy a decir una cosa, Pilato, no tengas nada que ver con la muerte de este justo. Así le dice. Así que Pilato dice: ¿y qué hago yo? Ahora me encuentro entre la espada y la pared porque el pueblo me está pidiendo una cosa, pero yo sé que no es cierto. Pero Pilato es un político, Pilato está vendido al pueblo, Pilato es como esos políticos que aparentan tener autoridad, pero son unos vendidos al pueblo y al final van a hacer lo que hace el pueblo. Así que Pilato tiene que condenar a Jesús aunque no quiera. Qué triste, ¿no? Hacer cosas aunque nosotros no queramos. Pero parece que se le enciende una bombilla en ese momento y dice... perdón que me esté rascando bastante, es que el otro día tuvimos bautismos y nos llovió y estoy un poquito así medio fañosito, medio malo, disculpen. Se le enciende una bombilla, una idea a Pilato y dice: ya sé lo que voy a hacer. Yo sé que los judíos en el día de la Pascua tienen una costumbre que es liberar a un preso. ¿Qué voy a hacer? Dice Pilato. Voy a coger al peor preso de todos, al mayor criminal, al peor de todos, al mayor asesino y lo voy a poner frente al pueblo, a él y a Jesús, para que el pueblo decida. Lógicamente, el pueblo va a decidir que liberemos a Jesús, porque nadie quiere tener un asesino entre las calles, nadie quiere liberar a un hombre como Barrabás. Sin embargo, para sorpresa de todos, o para sorpresa de nadie, desgraciadamente, Pilato pone frente al pueblo a Jesús y a Barrabás. Pone delante de nosotros la vida y la muerte. Y dice: ¿qué doy? Vamos a enviar a la cruz. ¿A quién y a quién vamos a liberar? ¿Te acuerdas la multitud que te hablaba del principio? Aquella multitud de miles de personas que clamaron a Jesús en el domingo de Ramos: Hosana, Hosana, tú eres el rey, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, ahora esa misma multitud que se encuentra ahí, dice la Biblia que a una sola voz dijeron: libera a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Oye, qué terrible, ¿verdad? Cómo cambió todo esto. Pilato se ve obligado, vuelvo y repito, él es político, está vendido al pueblo, se ve obligado a condenar a Jesús, así que decide flagelarlo. El flagelo romano era violentísimo, en algunos casos incluso lo mataban directamente en el flagelo, que eran aquellos latigazos que le daban, unos latigazos que no pienses que era simplemente cuero que te golpeaba, no, ese cuero tenía como unos ganchos de hierro que cuando no dolía simplemente al golpear o al entrar, sino cuando tirabas para atrás el gancho te arrancaba la carne, algo. No sé si ustedes han podido ver la película La Pasión de Cristo, que es muy fuerte y algunas personas tan fuerte que es no la pueden ver. Bueno, déjame decirte que eso era totalmente ficticio, es muy leve en comparación a lo que al Señor le pasó. O sea, fue algo tan fuerte. Y después de esos latigazos, dice la Biblia, que le hacen cargar la cruz, una cruz que pesaba alrededor de 130, 140, 150 kilos y le hacen caminar hasta el Gólgota, hasta el monte Gólgota, el monte de la calavera. Yo he estado ahí en ese monte y lo llaman así porque tiene una especie de calavera, se puede apreciar una especie de calavera, así en la estructura, ¿verdad? Allí dice la Biblia que lo crucifican entre 2 ladrones, uno a la derecha, exactamente, gracias a Dios por Así poner es como ese látigo romano. así es. Exactamente, ves que tiene ahí esos ganchos, entonces el problema no es cuando golpeas simplemente o cuando entra ese gancho, sino que cuando tiras para atrás, imagínate, ¿no? Desgarra. De hecho, Isaías da una de las profecías más fuertes, más impactantes en Isaías capítulo 53, cuando dice: molido fue por nuestros pecados, su carne fue molida
por nuestros pecados, fue arrancada por completo, ¿no? Allí Jesús va al Gólgota, es crucificado entre dos ladrones. Uno de esos ladrones reconoce a Jesús como el salvador de su vida y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le salva en el último instante de su vida. Qué bonito, ¿verdad? Y allí muere. Tiene algunas palabras muy bonitas que podríamos rescatar, pero si no ya se nos va el tiempo y sería imposible. Pero allí muere. Ahora, ¿cuándo dice la Biblia que muere? Bueno, aquí hay un gran debate, uno de los grandes debates del cristianismo, porque unos dicen que es el jueves, otros dicen que es el viernes. Para el catolicismo más bien es el jueves de la muerte. Yo cuando leo la Biblia encuentro que para mí, yo entiendo que fue el viernes cuando Jesús muere, porque cuando muere, que dice la Biblia que era la hora novena, que es las 3 de la tarde, Jesús muere a las 3 de la tarde, dice la Biblia. Para mí es el viernes, porque enseguida, bueno, ahí no se aprecia, así era exactamente, ese parece ser el Monte Calvario, ahí no veo la calavera, pero bueno, sí, es ahí, así los crucificaban, aunque, claro, ahí en la imagen que pones, David, parece como que era en lo alto de un monte ajeno. No, ese monte estaba a pie de calle. La gente veía a los crucificados porque uno de los objetivos de Roma al crucificar a las personas es que la gente viera lo que te podía pasar si te rebelabas. Así que los crucificados estaban a pie de calle, en los caminos normales y cotidianos. Bueno, lo que te comentaba, ¿cuándo murió Jesús? Si murió el jueves o el viernes. Bueno, yo entiendo por lo que dice la Biblia que murió el viernes, porque cuando muere, dos de los discípulos, ahí está, exactamente ese es el monte Gólgota. Ahí se puede apreciar un monte, un poco en la estructura de la montaña, como esa especie de calavera. Exactamente, ese es el Gólgota. Ahí murió nuestro Señor Jesucristo, en lo alto de ese monte. Allí se crucificaba antiguamente y ahí pues murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo entiendo que muere el viernes porque dos de los discípulos, José de Arimatea y Nicodemo, que tenían bastante poder, no solamente económico, sino de autoridad, tienen el privilegio de poderse acercar a Pilato. Privilegio, digo, en cuanto que no todos se podían acercar a Pilato, no porque Pilato fuera nadie. Pilato no es nadie, simplemente es un vasallo que creía tener una autoridad, pero era un político más que no tenía autoridad ninguna. Se acercan a él y le dicen, mira, déjame por favor que nos llevemos el cuerpo de Jesús, porque iba a empezar el Sabbat. El Sabbat es la fiesta de los judíos que empieza el viernes por la tarde antes de que oscurezca y ahí no se puede hacer nada. Absolutamente nada. El mundo entero se paraliza para el judío ahí. Entonces le dijeron a Pilato, mira, no lo vamos a dejar aquí porque si no lo descolgamos ahora, se va a quedar aquí hasta 24 horas más. No podemos. Por alguna razón, Pilato accede y se los puede llevar. Entonces yo entiendo que muere el viernes por la tarde. ¿Por qué algunos dicen el jueves? Porque la Biblia dice que Jesús estuvo muerto 3 días. Y es cierto. De hecho, Jesús dijo que una de las señales era que como Jonás estuvo en el vientre de aquel gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, es decir, él mismo, en el centro de la tierra. ¿Qué sucede? Que para nosotros, nuestra mente, que es española o europea, occidental, entendemos los días de 24 horas. Para un judío no, los judíos no piensan como nosotros, no actúan como nosotros y no elaboran el tiempo como nosotros. Para los judíos, 3 días puede ser un día de 24 horas y un ratito de este día y un ratito del día anterior. Es decir, por ejemplo, si hoy que es lunes, tenemos las 24 horas del lunes, pero contamos 1 hora del domingo más 1 hora del martes, el judío dice, han pasado 3 días. Porque hemos pasado un poco de domingo, un poco de lunes, un poco de martes. No sé si me estoy explicando, David, o me estoy enredando. ¿Me estás entendiendo un poquito esto? Más o menos, pastor, más o menos. Vale. Lo que te quiero decir, para el español o el europeo, incluso para el americano, los días se cuentan en 24 horas. Para el judío no. El judío cuenta el espacio de tiempo que ha estado en ese día. Por lo tanto, ¿podemos decir que Jesús estuvo muerto 3 días? Correcto. ¿Por qué? Porque si muere el viernes a las 3 de la tarde, ya es un día, el sábado está muerto y es cierto que resucita el domingo bien de mañana, ¿vale? Pero ha estado viernes, aunque sea unas pocas horas, todo el sábado y el domingo, aunque sea unas pocas horas. Ahora sí. ¿No? Ok, entonces ahí está, ha estado 3 días muerto.
Para nuestra mente quizá no, bueno, ha estado 35, 40 horas muerto. Bueno, pero es que la Biblia está escrita en un contexto judío y habla en términos judíos. Viernes 3 de la tarde, todo el sábado, y dice la Biblia que el domingo muy de mañana nuestro Señor Jesucristo resucitó. Continúo. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos fatal, ¿no? Ya me enrollé un poquito. Vamos, pastor, 35 minutos. Ay, Dios mío. Bueno, te resumo la Semana Santa y si eso, pues ya dejamos preguntas para el próximo capítulo. Bueno, como tú consideres, tú eres el dueño de este tiempo. Mira, a Jesús, aquel hombre, José de Arimatea, lo entierran en un sepulcro que tenía, una especie de cueva. Los romanos le ponen una piedra inmensa delante para que nadie quiera robar el cuerpo. Y resulta que algunas mujeres van el domingo por la mañana a ver si pueden, como se hacía aquel entonces, se ungía el cuerpo fallecido, se le ponía una especie de especies aromáticas, pero resulta que cuando llegan a la tumba está vacía. Qué bonito, ¿no? Yo he estado en esa tumba, la tumba está vacía. Una mujer me dijo cuando fuimos por ahí, pero qué aburrido, aquí no hay nada que ver. Digo, eso es lo bonito, que no hay nada que ver, la tumba está vacía, muchacha. Bueno, entonces, cuando llegan esas mujeres al sepulcro, se da cuenta que no hay nadie y hay unas túnicas blancas perfectamente dobladas dentro, pero no hay nadie. Y ven a un hombre ahí que pensaban que era el hortelano, que pensaban que era el jardinero. Y mira, ustedes saben qué ha pasado con este que está aquí. Y no era el jardinero, era el propio Señor Jesucristo. Y les dice, mira, ¿ustedes por qué están buscando entre los muertos al que vive? Él no está aquí porque Él ha resucitado. Jesús se revela a esas mujeres y les dice, anuncien esto a todas las personas. Y en definitiva cuenta, ahí es cuando sucede ese gran acontecimiento que ha cambiado la historia de la humanidad, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén, pastor, que de verdad, yo siempre lo digo, la verdad para mí el tiempo es el que Dios dispone y evidentemente la explicación magnífica. Vamos a empezar, si le parece, con las preguntas, que tenemos unas poquitas, dos preguntas y para el resto del programa del espacio la siguiente semana. Vivimos en una sociedad, pastor, cada vez más moderna. ¿La fe está retrocediendo o simplemente está cambiando, pastor? Muy buena, muy interesante pregunta. Vamos a partir de la base primero de qué es la fe, ¿no? La fe es confiar en Dios aunque todavía no estemos viendo el resultado. Y curiosamente la Biblia presenta la fe como algo que no es estático, como algo que no está quieto, sino como algo que es pero que muy variable. La fe puede cambiar. Nos habla, por ejemplo, la Biblia de que Dios a cada uno ha repartido una medida de fe como Él quiere y esa fe la tenemos que cambiar nosotros. Dice que la tenemos que hacer crecer. Hay quienes tienen la fe, dice la Biblia, como tan pequeña como un grano de mostaza, pero eso hay que hacerlo crecer. Pablo dice en la carta a los romanos que la fe se hace grande, la fe crece. Cuando nosotros oímos el mensaje de Dios, oír significa también obedecer. Cuando uno obedece la palabra de Dios, la fe crece, la fe avanza. Y entonces la fe también, dice Santiago, que puede morir, que puede menguar a tal grado que puede morir. En definitiva, la fe sí, la fe puede cambiar. Y creo que en algunos sitios, sí, tengo que admitir que está retrocediendo y mucho. Sobre todo en esos sitios donde se presume de progresismo, donde se presume de que son muy modernos, ya que la idea que hoy se tiene de modernidad o de progresismo es totalmente antibíblica. Todo aquel que diga ser un progresista, no estoy hablando de política, ¿vale? Porque yo sé que esta palabra progresismo va muy enlazada a lo político. Yo no estoy hablando de política, ya les he dicho, yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, yo soy apolítico totalmente. No creo en la política en absoluto. No creo en que la política sea la solución para nuestro Estado en absoluto. Así que no estoy hablando de progresistas en términos políticos. Estoy hablando de que la gente que se cree más moderna, más progresista, te das cuenta de que son los más antibíblicos posibles. Bueno, de hecho te diré algo, David. La Biblia dice que una de las señales de los últimos tiempos es que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Ya la Biblia advierte cómo en estos tiempos pues la maldad va a ser multiplicada, esa fe va a retroceder. Pero también dice que en los últimos tiempos el evangelio va a ser predicado en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Es decir, que es cierto que está retrocediendo en unos sitios, pero en otros está avanzando más que nunca. Hay lugares donde el evangelio está corriendo a una velocidad inmensa, donde hay países
ciudades, etnias que están habiendo un avivamiento tremendo. Bueno, es cierto que en algunos sitios desgraciadamente está retrocediendo, otros está avanzando, pero bueno, le pese a quien le pese, la realidad es que la fe cristiana nunca, y repito, nunca va a dejar de existir. Pero sí, en algunos sitios está retrocediendo, pero nunca, jamás va a desaparecer la fe cristiana. Amén. Pastor, otra de las cuestiones, ¿cree que hoy en día la gente cree menos en Dios o cree de otra manera? ¿Cómo lo ve el pastor Alberto Ares? Bueno, yo creo que la gente sí sigue creyendo en Dios. Nosotros, ¿cómo decirlo? Voy a usar términos de coches. Nosotros venimos de serie, hemos sido creados, venimos de serie con algo intrínseco que es el deseo de adorar. Nosotros hemos sido creados para adorar. Quien no adora a Dios, al final adora otras cosas, ¿verdad? Ya te he puesto el ejemplo de cómo hay lugares donde quizá la civilización actual, la civilización moderna todavía no ha entrado, todavía hay etnias por aquí, por el mundo, donde viven no como la actualidad, y sin embargo ahí se adoran todavía cosas, adora el agua, el sol entre las personas, porque el hombre ha sido creado con el deseo de adorar. Entonces, ¿se sigue creyendo en Dios? Sí, por supuesto, yo creo que sí. Lo que pasa que el gran peligro es que ahora se está haciendo de otra manera. Y desgraciadamente, el evangelio o la fe cristiana es como que se está presentando con un nivel mucho, pero mucho más bajo. Claro, hoy en día ser cristiano es muy, muy cómodo porque te dicen, no, simplemente tienes que creer. Bueno, ahora hay una cantante, si quiere decimos su nombre, Rosalía, que presume que es de su fe cristiana. Bueno, tú solamente tienes que observar su vida y sus conciertos para darte cuenta que de cristiana no tiene absolutamente nada. Tú puedes decir que crees en Dios todo lo que quieras, pero si tu vida no muestra lo contrario, perdona que te diga, tú no eres cristiana ni eres nada, ¿verdad? El propio Señor Jesucristo, no yo. Mi opinión no cuenta nada, mi opinión vale menos que un céntimo. El propio Señor Jesucristo dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quién va a entrar en el reino de los cielos? Dice Jesús, aquel que hace la voluntad de Dios. Entonces el problema es que hoy se asocia el creer a Dios con, bueno, puedes vivir tu vida como te dé la gana, puedes hacer lo que te dé la gana, puedes ser un promiscuo, puedes hacer lo que te dé la gana y luego decir ser creyente. No, lo siento, pero eso no. Entonces, ¿hay menos gente creyendo en Dios? No, hay la misma gente creyendo en Dios. Lo que pasa es que esa creencia alguien se las ha presentado de una manera distorsionada. Creen en Dios, pero como dicen ellos, a mi manera. Y aquí no, las reglas las pone Dios. Entiendan eso. Las reglas las pone Dios. Aquel que dice, yo creo a Dios en mi manera. No, tú estás creyendo en un ser ficticio que tú te has inventado. Si crees en Dios, tienes que creer en su palabra. Y tienes que creer en lo que Él dice. Nosotros no podemos imaginar a un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. No, somos nosotros la imagen y la semejanza de Dios, no al revés. Somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a Dios, no Dios a nosotros. Ah, sí, yo creo en Dios, pero lo que no comparto es esto, aquello. Ah, bueno, pues entonces tú no crees en Dios. Tú te has creado una imaginación tuya o un ser. No. Entonces, entendamos que el primer requisito, dijo Jesús, o el único, podríamos decir, que dio para poder ser sus discípulos fue negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día para poder seguirle. Entonces, ¿la gente hoy cree menos en Dios? No. Lo que pasa es que aquellos que están creyendo lo están haciendo de una manera errada y hay que enseñarles a cómo tienen que creer en Dios. Esta pregunta va ligada a la otra, ¿no? Dice, ¿se han perdido los valores cristianos en la sociedad actual, pastor? ¿Cómo lo ve? Totalmente. Y los que no se han perdido se han debilitado. O sea, yo creo que los valores cristianos hoy, es que aparte se ríen de ellos, se burlan de ellos, ¿verdad? Ya el apóstol Pablo advirtió a Timoteo tiempo atrás que en estos tiempos en los que estamos viviendo, el centro ya no iba a ser Dios, sino que iba a ser el ser humano. Iban a ser amadores de sí mismo más que de Dios, le dijo Pablo a Timoteo. Y es lo que está sucediendo hoy. Los valores se han perdido porque hemos dejado a un lado a Dios. Y Isaías, curiosamente, miles de años atrás dijo que llegará un tiempo, que es el que estamos viviendo, que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Yo quiero hacerte una pregunta, David, si quieres la respondes y si no, no. ¿Le conviene a la sociedad perder los valores cristianos? Esa sería mi pregunta.
¿Le conviene? Porque... Sí. Responde. Respondo. Sí. Bueno, la verdad es que últimamente estamos viendo, sobre todo en las guerras que hay y demás, yo creo que, y sinceramente lo digo, yo creo que la humanidad debería de agarrarse a la fe y decir que Dios es quien nos puede salvar, evidentemente, y yo creo, y lo digo sinceramente, que lo único que puede salvar al mundo es su fe en Dios. Qué bonito, pues estás totalmente en lo correcto. Lo único que puede traer esperanza a este mundo y salvar este mundo, cuando hablamos del mundo son de las personas, salvar a las personas es el Señor, es Dios, evidentemente. Imagínate cómo sería esta sociedad, David, si todos, independientemente que sean creyentes o no, vamos a dejar, sería imposible, pero vamos a dejar la fe a un lado por un momento y decir, bueno, ¿qué sucedería si todo ser humano viviese conforme a los valores bíblicos? Sería una sociedad maravillosa. Escúchame, sería una sociedad maravillosa, independientemente que creas en Dios o no. Si tú pones en práctica lo que la Biblia dice, esto sería, pero maravilloso. La importancia de la familia, ¿verdad? Por ejemplo, la importancia de la familia, el respeto a la vida, la fidelidad en el matrimonio. Porque solo hay que ver cómo está la sociedad hoy en día, ¿verdad? Las crisis de identidad, las relaciones cada vez son más frágiles. Hoy en día hay más divorcios que casamientos, familias rotas, una creciente soledad, ansiedad. O sea, vemos el resultado de haber perdido los valores cristianos y para mí es una sociedad que da vergüenza, es una sociedad triste, es una sociedad que vamos a pasos agigantados hacia el abismo por haber descuidado, por haber permitido que los valores cristianos desaparezcan. Entonces sí, yo creo que están desapareciendo y los que no han desaparecido se están debilitando, pero para eso estamos nosotros, los cristianos y la iglesia, que tiene que fortalecer y tiene que ser todavía el baluarte de la verdad y diga, aunque el mundo diga que esto está mal, nosotros creemos que está bien. Y nosotros tenemos que defender todos esos principios. Sí. Perdón, es que mira, estoy grabando con el teléfono, saben que yo no tengo más medios sino el teléfono y me llamó y corté, yo no sé qué pasó, si me salí de aquí, disculpe, no sé si has dicho algo, si has preguntado algo, perdona David. Ahora, había comentado, pastor, que lo que habíamos dicho, ¿no? El tema de los valores cristianos, ¿no? En la sociedad, que se habían perdido los valores. Y evidentemente, como estabas comentando, ¿no? El tema de, oye, si hiciésemos caso a la Biblia y viviésemos a la Biblia, independientemente de la fe, de que creamos o no creamos, pues este mundo sería fantástico y maravilloso, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente. Vuelvo y repito, aquí no se trata de imponer o implantar una fe a la fuerza, porque la fe es algo totalmente personal y es algo que uno tiene que decidir en total libertad, pero volvemos a lo mismo. Aunque no creas en Dios, que es el mayor error que puedes cometer, pero aunque no creas en Dios, si todos viviésemos conforme a lo que la Biblia dice, este mundo sería maravilloso, porque la Biblia habla del amor, habla del perdón, habla de la restauración, habla del amor al prójimo, de no codiciar lo que el otro tiene, sino de valorar lo que uno tiene, de no mentir, de no robar. O sea, si todos viviésemos con valores cristianos, este mundo sería maravilloso. Entonces, es una pena que se estén debilitando tanto los valores cristianos, porque son los valores que pueden mantener una nación, un país, una ciudad, un pueblo, una isla en pie, totalmente. Pastor, como siempre digo, gracias por permitirnos este ratito, de verdad, haber sacado un rato de su tiempo ahí en Estados Unidos, y de verdad gracias por estar y gracias por traernos la palabra hasta Fuerteventura. Gracias, pastor. Dios me lo bendiga, de verdad. Gracias a ustedes, David. Pronto, Dios mediante, estaremos nuevamente por ahí por Fuerteventura, si Dios lo permite. Muchas gracias por este espacio que nos presta, David. Que el Señor te bendiga a ti, tu empresa, tu radio, tu televisión, que el Señor la haga llevar mucho más lejos de lo que tú mismo has imaginado. Así que gracias, saludos a todos los que nos ven, los que nos oyen. Muchas bendiciones desde aquí, desde la Florida, en Estados Unidos. Pastor, bendiciones de verdad. Y gracias a ustedes, cada día somos más. Ahora, la tertulia, y enseguida regresamos. Dios me lo bendiga. Hasta entonces, lo dicho, la tertulia y volvemos. No te vayas, hasta ahora.